Gusto de contar al otro lado de la línea con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay. Muy buenos días, doctora. Gracias por brindarnos de su tiempo. Buenos días a ustedes, muchas gracias por el espacio y saludo a quienes nos escuchan. Doctora, usted ha estado detrás de reformar, incluso ha mencionado la posibilidad de derogar la ley de comunicación. Sin embargo, hoy, esta semana, precisamente nos tomó por sorpresa, creo yo, a todos, el lunes, el anuncio del Ejecutivo Lenín Moreno de que el día de hoy estará llegando a la Asamblea la propuesta de reforma a esta ley de comunicación. ¿Cómo la tomó usted? Bueno, para mí en realidad ha sido una muy buena noticia. Hay que recordar que fue una de las ofertas de campaña del presidente Moreno que había quedado un poco en el olvido. Y realmente la necesidad para mí de derogar, para otras voces, de reformar la ley de comunicación había quedado un poco de lado. Yo presenté un proyecto de libertad de expresión, un proyecto de ley que busca derogar derogar la ley de comunicación. Así que he escuchado con agrado el anuncio del presidente. ¿Por qué? Porque coincidimos en los 3 puntos que anunció el día lunes. 1, eliminación de Supercom. 2, que la libertad de expresión y la comunicación es un derecho, no un servicio público. Y 3, en la venta de los canales incautados. Así que una muy buena oportunidad para generar un amplio debate, un debate nacional, que es lo que más me gustó de la presentación de mi proyecto de ley, que inició nuevamente el debate nacional en torno a la ley de comunicación, esa ley mordaza que durante 5 años prácticamente ha desaparecido el periodismo de investigación y que realmente se convirtió en un arma para perseguir a la prensa independiente. ¿Qué aspectos, según su criterio, doctora, serían los más urgentes? Usted ya ha hecho mención de 3, sin embargo, hay otros aspectos que seguramente deberían tratarse. Usted estará pendiente de ellos. ¿Cuáles serían los que no deben dejar de tocar esta reforma que llega hoy a la Asamblea? Insisto, para mí la ley de comunicación debe ser derogada en todas sus partes y ser suplantada por una verdadera ley de libertad de expresión. Puntos que también deben derogarse y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado es de aquellos que dejan el paso a la subjetividad de funcionarios, como por ejemplo aquellos numerales que hacen referencia a los principios deontológicos. Por ejemplo, cuando hablan de que los titulares deben ser adecuados, ¿quién establece, quién define, quién dice si algo es adecuado, si es que está apegado realmente a la noticia? Sucedía, al aplicar ese tipo de numerales, se aplicaba en este caso, la subjetividad del superintendente de comunicación y eran utilizados para sancionar de manera inmediata a los medios de comunicación. Ese Doc- tipo de cosas tienen que ser revisadas de manera urgente. Doctora, ¿el Ecuador realmente necesita una ley de comunicación? ¿Esto es algo que debe ponerse en tinta y papel o bien, como usted ha hecho mención, derogarla y permitir simplemente, como venía pasando, la libre comunicación? A ver, yo personalmente considero que no deberíamos tener una ley. Mientras más leyes, más problemas se generan. Porque exista una ley o regulaciones quiere decir que algo es perfecto. Para mí la comunicación simplemente puede ser autorregulada. ¿Autorregulada por quién? Por el público en general. Si no les gusta lo que esté escuchando, deja de consumir. Si es que no les gusta un canal de televisión, deja de verlo. Es el público el que regula realmente la comunicación. Pero en la Constitución de la República se establece que debemos tener una ley de comunicación, así que es un mandato constitucional que debemos cumplirlo. Debemos tener una ley y por eso debe ser una ley que realmente defienda la libertad de expresión. Doctor, ¿usted ha podido conversar con el resto de la bancada a la cual también usted pertenece? Nos referimos a la de Creo, para ya entrever cuáles serían los temas en los cuales ustedes estarían dispuestos a ceder, buscar precisamente consensuar con el resto de asambleístas y cuáles son los aspectos que no son negociables respecto de esta reforma. Bueno, en realidad estoy yo a cargo del proyecto de ley, así que hemos conversado, por supuesto, ampliamente con la bancada de la Unidad por el Cambio del Movimiento Creo. Incluso he conversado con otros asambleístas cuando yo presenté el proyecto de ley. El punto en el que todos coincidimos prácticamente es en la desaparición de la Supercom. Todos coincidimos en que debe desaparecer este organismo que se cree moralmente superior a los ecuatorianos, que nos dice qué ver, qué escuchar,
qué leer. Y sobre todo que, como digo, sirvió de brazo ejecutor para imponer las sanciones del gobierno de turno. Así que en ese punto hemos coincidido todos y efectivamente ese es uno de los puntos no negociables, como lo es que la comunicación es un derecho humano, no un servicio público. Con la desaparición de la Supercom y entendiendo de que se quedaría una ley de comunicación, sea la que tenemos el día de hoy o sea otra con reformas, ¿quién ejecutaría precisamente los controles que de esa ley emanan? Nosotros tenemos justicia en el país, buena, mala, más o menos, pero existe justicia ordinaria en el país. Y los jueces competentes son los llamados a sancionar el momento que incumplimos la ley. Así tenemos jueces penales el momento que usted, yo, el medio de comunicación, hacemos apología del delito, incitamos a la violencia, atentamos contra la honra de alguien, acusamos de un delito sin tener las pruebas necesarias. Para eso están los jueces civiles, están los jueces penales. No necesitamos, como digo, este organismo que sea un organismo sancionador y sobre todo persecutor. Doctora, la Supercom, según se ha conocido en los años de existencia, ha requerido de los fondos públicos más de 60 millones de dólares. ¿Buscarán fiscalizar el uso que se dio a esa cantidad enorme de dinero? Por supuesto que sí. Y deberían devolver el dinero mal utilizado. Mire, ya hubo un informe de Contraloría en meses pasados en donde establecían responsabilidades al ex superintendente de comunicación. Superintendente de comunicación hoy cesado, no solamente cesado, sino también censurado por la Asamblea Nacional, quiere decir que no puede volver a ejercer un cargo público. Y está pendiente la denuncia planteada en la Fiscalía en donde se imprimieron leyes de comunicación, ¿no es cierto?, adulteradas, con la utilización de fondos públicos. Y esos exámenes de Contraloría en donde señalan cómo el señor Ochoa mal utilizó los fondos. Pero ahora, una vez que se cierre la Supercom, tiene que transparentarse las cuentas, ver en qué utilizó el dinero, porque eran fondos públicos. Si es que utilizó en su objetivo o se utilizaron para hacer enormes cadenas nacionales para perseguir a quien pensaba distinto e incluso para lavados de imagen del propio superintendente a título personal. Muchísimas gracias, doctora, por el análisis y desde luego los comentarios que nos ha sabido brindar sobre este tema, del cual estaremos a la expectativa el día de hoy. Sí, esperemos el día de hoy, se supone que debe llegar ese proyecto de ley, así que estaremos atentos para ver su contenido y sobre todo para generar un debate que incluya a todos los sectores, porque necesitamos el aporte de todos los sectores, sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, para poder tener una buena ley de comunicación. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando a través de la línea telefónica con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay. Hemos tratado, desde luego, el tema de la ley de comunicación y las reformas que por parte del Ejecutivo deberían llegar el día de hoy a la Asamblea. Ahí voy a hacer un paréntesis, Yamil, y decir debería, porque ya nos ha tocado tener paciencia grande, paciencia de elefante cuando se trata de estas reformas, de estas normativas que vienen desde el Ejecutivo. Dice que vendrá en tal fecha y naranjas ya nos ha pasado, así que esperemos que en esto pues el presidente se haya tomado desde luego la seriedad del caso para tener todo listo y que precisamente hoy se conozca de manera concreta cuáles serían las reformas que él propone y desde luego cómo las tratarían en la Asamblea.